de la Comisión de Enmiendas. Asambleísta, qué gusto enorme, representa la provincia de Zamora Chinchipe, parlamentaria de Pachacuti, asambleísta, ¿no? ¿Cómo le va? Es un gusto enorme, le saluda Alberto Quintana, buen día. Muy buenos días, Alberto, buenos días a tan prestigioso medio de comunicación, a toda su audiencia, al país y por supuesto un abrazo desde la capital a mi linda provincia de Zamora Chinchipe. Un grato también poderla recibir. Estoy junto a Verónica Landeta y básicamente, ¿no? Antes de arrancar, de meternos de lleno en el tema que nos convoca, ¿cómo está la situación? Y digo esto, ¿no? Por el tema de afectación invernal, porque usted ya sabe todas estas vicisitudes. A muchos se les pasó por alto, nosotros sí nos acordábamos que ayer precisamente se recordaban 30 años de la desgracia de la Josefina ya en el Austro. ¿Cómo está Zamora Chinchipe por estos momentos en lo que tiene que ver con las repercusiones invernales, asambleísta? Bueno, saludo también a Verónica. Zamora Chinchipe por lo menos todavía está tranquila, aunque sabemos que la carretera Loja-Zamora siempre cuando hay estos tiempos invernales hay que tener mucho cuidado, mucho peligro, pero por el momento no hay ninguna noticia fuera de lugar, gracias a Dios, ya que nosotros siempre, en invierno, como lo acabo de mencionar, siempre tenemos algunos derrumbes en la vía Loja-Zamora y también algunos desbordamientos de quebradas. Hasta el momento, todo tranquilo y esperemos que así sea. Sí, Siga, sí, sí. por supuesto. Por supuesto que sí, o sea, eso da algo de tranquilidad en esa parte porque nos conmueve lo que pasa con nuestros hermanos en otras localidades, ¿no? Con el tema invernal, lo de la provincia de Chimborazo en Alausí nos conmueve tremendamente y bueno, hemos estado hablando todos los días de aquello. Asambleísta, la comisión que usted preside justamente pues está analizando este proyecto de ley de reformas a las Fuerzas Armadas. Mucho se ha hablado de esto, ¿no? De la necesidad. Yo sé que desde algunos sectores hay preocupaciones, hay dudas, hay inquietudes, ¿no? Y sería importante establecer en estos momentos en qué punto se encuentra aquello, ¿no? Hay quienes de manera frontal dicen es importante la intervención de las Fuerzas Armadas que se sume a las tareas de la Policía Nacional. Hay quienes dicen sí, está bien que actúen, pero hay que establecer protocolos y fijar bien las cosas para que no vaya a haber excesos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puede comentar a esta hora de la mañana con respecto a esta temática que es vital porque ya vemos también el tema de la inseguridad, los asesinatos, los sicariatos, la violencia por doquier? Bueno, queremos manifestarles que a raíz de que el presidente de la República entregó a la Asamblea Nacional para que se reforme el artículo 158, hablamos de una norma suprema, hablamos de una constitución, no es cualquier cosa, hay que analizarla de manera profunda y obviamente con los actores que conllevan para poder hacer ese análisis. Nosotros hicimos un trabajo de 60 días en el primer informe para primer debate, que igual ya pasó por la Asamblea Nacional, y nosotros modificamos, la mesa legislativa modificó por completo la propuesta que el presidente de la República nos entregó. ¿Y cuál decía? Lo voy a decir de manera textual para después ir explicando poco a poco y la gente pueda entender cuál ha sido nuestro trabajo. Bueno, en sí, el presidente de la República agregó al 158 el siguiente texto. Previa solicitud motivada por la Policía Nacional, la o el presidente de la República podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regular. ¿Qué hizo la mesa? La mesa, primeramente, llamó a las autoridades competentes, al secretario jurídico, al ministro del Interior, de Defensa, jefe de comando conjuntos, del conjunto, comandante de la Policía Nacional y otras autoridades para que puedan dar sus criterios. Y además, también llamamos a juristas, constitucionalistas, penales y también expertos en derechos humanos para que mediante sus observaciones, sus explicaciones, nosotros podamos recoger y de esa manera se formó el primer informe para primer debate, el cual ya pasó por la Asamblea Nacional. Pero ¿qué dice este primer informe? Nosotros habíamos escuchado a cada uno de los expertos y era necesario
exponer de manera detallada, descrita, lo que nosotros y lo que tiene que ir en ese artículo 158, ¿no? Modificando de manera total esta propuesta. Bueno, nosotros habíamos manifestado que previa a la solicitud del comandante de policía tiene que ir dirigido primeramente al Consejo de Seguridad Pública y del Estado, porque está conformado por el presidente, vicepresidente, ministros, el presidente de la Asamblea Nacional, ¿no? De la Corte de Justicia. De esa manera, ¿no? Todos, claro, de esa manera el Consejo de Seguridad hace un análisis del pedido del comandante general de policía de manera detallada, y ahí es donde ellos explican dónde sí puede intervenir y en qué casos puede intervenir, hablando del crimen organizado. Luego de eso, de ese informe detallado, pasaría al Ejecutivo, que mediante decreto, pues el presidente de la República concederá para que las Fuerzas Armadas sea un complemento, que dice claramente complemento. Y luego, pues nosotros hemos puesto los candados necesarios, que debe ser extraordinaria. ¿Por qué? Porque será excepcional en su intervención, ¿no? Y se limitará a un periodo de 60 días con una extensión máxima de 30, subordinada y complementaria, porque la tarea de seguridad, ojo, interna, es de la policía, y las Fuerzas Armadas netamente apoyarán. Tiene que ser obviamente regulada, porque deberá respetar el ordenamiento jurídico vigente y deberá seguirse a los delitos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas y delitos asociados. Y fiscalizada, porque deben existir justificaciones reales, control político y constitucional para que no se vulneren los derechos humanos. ¿Por qué hemos puesto esto? Que es importante explicar. La gente estaba preocupada porque decía que el texto del presidente, que lo había propuesto para ser aprobado y analizado en la Comisión de Enmiendas y Reformas Constitucionales, dejaba muchas ventanas abiertas, porque decían que a lo mejor cuando se sale uno a una protesta social se podía incurrir en este caso. Nosotros hemos puesto los candados suficientes justamente para proteger la protesta social, para proteger los derechos humanos, y realmente que las Fuerzas Armadas hagan ese apoyo, como dice, complementario con la Policía Nacional. Correcto, complemento, ¿no? Está clarísimo aquello. Antes de ir con Verónica, un detallito que quería puntualizarlo. En la mesa, ¿no? En la comisión, a veces no hay esa percepción de que algo que es muy valedero, ¿no? La defensa, por ejemplo, del derecho de la protesta social y el tema de los derechos humanos, como que se cae en un exceso, algo que tiene que ser muy puntualizado, ¿no? Hay una línea bastante delgada, pero a veces como que queda esa percepción de que de esto se aprovechan estas organizaciones criminales, de aquello. ¿Qué tanto ustedes tuvieron esa prolijidad de analizar ese aspecto, ¿no? Por un lado, ok, vamos pensando en el hecho de que no puede haber excesos cuando se generen protestas sociales, pero a su vez también blindemos esta posibilidad de que las organizaciones vinculadas al crimen organizado también se aprovechen de esta cuestión. ¿Qué tanto lo analizaron? Bueno, el análisis fue totalmente profundo, por eso pues 60 días que mandaba el artículo 173 de la Ley de la Función Legislativa, lo tuvimos que agotar los 60 días. En base ya a lo que les había explicado, ahora tenemos 90 días para poder tratar un segundo y definitivo debate. Pero nosotros hemos creído conveniente que esto es algo urgente y que ya en base a este primer informe, que fue acogido dentro de la comisión por 6 votos a favor y 1 en contra, nosotros hemos decidido, ya aprobamos un cronograma para poder entregar el segundo informe, y se ha tratado en la Asamblea Nacional, hasta el 28 de abril. En la semana pasada tuvimos la sesión número 38 de la Comisión de Enmiendas y decidimos volver a invitar a las autoridades correspondientes y también a los expertos también que nos habían acompañado en el primer debate, ¿no? Y algunos otros actores que también se van a sumar a estos 40 días que nosotros tenemos para poder analizar el segundo debate. Y de esa manera, pues, ir puliendo algunas cosas e ir también recibiendo si hay algunas observaciones más para poder entregar un informe transparente, bien trabajado, que vaya en beneficio
en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos que tanto necesitan que haya una herramienta para poder combatir el crimen organizado, y esa herramienta tiene que ser el apoyo de las Fuerzas Armadas. Así que todavía tenemos 40 días para ir puliendo, ¿no?, ese texto que nosotros ya lo presentamos en el Pleno de la Asamblea Nacional, y que de verdad ahora con tanta delincuencia, porque incluso provincias tan llenas de paz, que no ha existido prácticamente nada de violencia, ahora tenemos la visita de estas pandillas, ¿no?, que realmente están aterrando a esas poblaciones que han vivido en paz prácticamente toda su vida. Y hablo específicamente de mi provincia, de Zamora Chinchipe. Claro. Que los últimos meses hemos tenido 6 detonaciones en diferentes barrios en la capital. Hay asaltos en las principales cabeceras cantonales de algunos cantones. Entonces, realmente nos tiene muy, pero muy preocupados. Y la provincia de Loja, otro ejemplo claro, igual, una provincia también muy tranquila y que realmente nos tiene asustados. Yo creo que la Comisión de Enmiendas ha hecho un trabajo que realmente le está dando esta herramienta necesaria, ¿no?, para poder combatir el crimen organizado, y obviamente necesitamos que toda la ciudadanía esté pendiente de nuestras sesiones que son difundidas en vivo y que también recibimos obviamente sus observaciones, sus opiniones. Sí, y para eso le invitamos también, para ir desarrollando aquello, y para eso también Verónica Landeta continúa con la entrevista. Claro, y será muy importante estos 40 días que tendrán de hacer análisis para que te pueda responder, Alberto, la pregunta que hiciste concretamente, porque no se respondió muy puntual. A ver si es que los delincuentes definitivamente pues no se podrán meter ahí por el traste, por la ventana, para poderse aprovechar de lo que estamos configurando, obviamente en beneficio de los ciudadanos. En todo caso, por ejemplo, ya para irnos un poco más a la visión práctica de lo que sucede, la participación de las Fuerzas Armadas siempre serán sustanciales, por lo menos así lo ven los ciudadanos. Sí. Muchos ciudadanos de muchas partes del país, por ejemplo en Esmeraldas, que todo el tiempo pues tienen unos casos horrorosos, planteaban, hoy yo escuchaba una conversación y también una opinión entre los ciudadanos y también figuras de esta provincia, que dicen, por Dios, la ley marcial, ¿qué tantas vías nos podría dar esta participación de las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía Nacional, por ejemplo, para poder poner situaciones bastante duras y fuertes, por ejemplo, en la provincia de Esmeraldas, por ejemplo, en los hospitales en donde ahora están ingresando los delincuentes y van pues no solamente causando efectos colaterales, sino también situaciones bastante bien dirigidas? ¿Cómo nos podría ayudar esto que ustedes están dando a los ciudadanos en los próximos días? Si el texto del presidente de la República ha manifestado que necesita la Policía Nacional apoyo complementario, y que sean las Fuerzas Armadas quien ayuden en esto, obviamente será el comandante general de policía quien mediante ese informe pase al Consejo de Seguridad para que ellos puedan analizar cuáles son esos puntos críticos que quieren que las Fuerzas Armadas los ayuden. Todo depende del informe, cómo motive la policía, y también de esa manera cómo el Consejo de Seguridad hace el análisis profundo para que las Fuerzas Armadas puedan brindar ese apoyo en los diferentes casos que ya los había mencionado en crimen organizado, trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas, en lo que ellos crean conveniente dentro, ¿no?, de lo que se denomina crimen organizado. Creo que ahí depende de dónde nace esa motivación, es el pedido de apoyo complementario para que las Fuerzas Armadas puedan entrar y puedan trabajar conjuntamente con la Policía Nacional. Por ejemplo, en el análisis que ustedes están haciendo, han revisado, por ejemplo, en otros países en donde obviamente pues ya tienen esa colaboración en conjunto para poder plantearlo de mejor forma, para que sea más viable. ¿Se ha podido revisar algunos ejemplos cercanos a Ecuador? Claro, por supuesto. Nosotros en el primer informe, en las invitaciones que hemos tenido de expertos, tanto nacionales como internacionales, bueno, había ese miedo, ¿no? Porque incluso la ciudadanía decía que vamos a militarizar las calles, que Colombia, México, incluso Chile, había ha tenido esa experiencia y nunca se había bajado el índice, ¿no?, de criminalidad, de crimen organizado. Entonces,
hubieron propuestas muy interesantes en donde me dijeron, sí, no hubo, pero se puede hacer de esa manera, ¿no? Poniendo todos los candados y que el informe del comandante de policía lo pueda tener de manera detallada para que se pueda realizar un trabajo efectivo en el punto clave que se quiere ayudar a poder a resolver. Y aparte de eso, ¿no? Ahí había mucho el miedo porque se hablaba mucho de militarización de la ciudad. Por eso que fue tan, pero tan importante, ¿no? Hacer esa descripción de este texto que lo presentamos en el Pleno de la Asamblea Nacional con los temas importantes que ya los había mencionado, extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada. Justamente para ir caminando en ese hilo tan fino, ¿no? De que no nos podemos pasar para poder estar violando derechos humanos o no podemos también a lo mejor no cubrirle la protesta social a ese derecho a la resistencia que nosotros tenemos como derecho dentro de la Constitución. Claro, estos temas no son así nomás tan fáciles de comprender, hay que ir analizándolos de manera minuciosa, por eso es que nos tomamos esos 60 días, ¿no? En el primer informe tal como dice la norma, pero ya tenemos un texto base importante que incluso nosotros en el Pleno lo habíamos, y ya lo hemos enviado también mediante DTS a nuestros compañeros asambleístas que necesitamos sus observaciones también ante este texto y en los 40 días que vamos a tener nuevamente a nuestros invitados para que lo puedan analizar de manera profunda. Yo creo, estimada, que este texto debe estar pendiente en todos los medios de comunicación para que puedan también informar qué es lo que se está haciendo, para que ustedes incluso como periodistas, como personas que emiten una información, que ayudan a guiar a la ciudadanía, porque son bases importantes que debe tener que tiene el periodista, y nosotros estaremos atentas también para poder escuchar esos criterios y esas opiniones y observaciones que es muy, pero muy importante. Pero nosotros lo que queremos es justamente eso, estimada, que podamos hacer ese texto que realmente vaya en beneficio para poder combatir ese crimen organizado que nos tiene atrapados y secuestrados. No solo a Guayaquil, a Esmeraldas, a Manabí, a Quito, prácticamente ya han llegado a todas las 24 provincias del país y eso realmente es muy, pero muy preocupante. Claro que sí, nosotros también estaremos muy atentos en estos 40 días para obviamente pues conocer todo el contenido de este proyecto de ley de reforma a las Fuerzas Armadas para que vaya en conjunto y apoye a la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia organizada. Le agradecemos a la abogada Isabel Enríquez, presidenta de la Comisión de Enmiendas, Alberto. Sí. Muy amable por sus criterios. Por supuesto que sí, asambleísta, un abrazo a la distancia, que tenga un excelente día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y aquí estamos siempre para poder atender este tipo de entrevistas que es muy importante que la ciudadanía conozca del trabajo que realiza la Comisión de Enmiendas y Reformas Constitucionales de la Asamblea Nacional. Un fuerte abrazo y un lindo día para ustedes también y a toda su audiencia. Muchísimas gracias, da gusto conversar pues con asambleístas que precisamente estén cumpliendo su rol, ¿no? Y en todo caso ya habrá momentos también para abordar con ella otras temáticas de la legislatura. Son las 7:24, Lorena.